Muy buen día para todos mis hermanos, bienvenidos. Y como decía mi hermano Eduardo, hoy vamos a continuar con nuestra serie de los 10 mandamientos. Y quisiera recordarles, hermanos, que este es un tema a veces que se rechaza en el corazón porque decimos la salvación no es por obras. Y a eso decimos amén, porque la salvación es solamente por gracia, por medio de Cristo Jesús. Sin embargo, la ley también tiene un uso, y alguna vez lo veíamos, un uso especial para los cristianos, y es mostrarnos la senda que debemos seguir, los pasos que andó el Señor Jesucristo, y cómo nosotros debemos también imitarlo en cada uno de estos mandamientos que el Nuevo Testamento llaman la ley del amor, o la ley de la libertad, o la ley de Cristo. Si nosotros tuviéramos, y por ejemplo eso es un buen ejercicio para el Día del Señor, hermanos, usted pensar en todo tipo, categoría y grados de pecado que existen, usted pudiera añadir o juntar o relacionar o comparar cada uno de esos pecados con cada uno de los 10 mandamientos, cualquier pecado, hermanos. El pecado que usted piense está en alguno de esos 10. Dios es perfecto, Dios es santo como cantábamos, y por eso Él expresa su santidad a través de la ley. Y eso puede ser un buen ejercicio, y así saber qué es pecado y qué no. Por supuesto, para saber qué es pecado, podemos ir a las Escrituras y leer toda la Biblia y encontrar qué es lo que nos dice el Señor allí. Pero también podemos hacer este ejercicio con nuestras familias, y nos vamos a dar cuenta cómo es útil la palabra del Señor, cómo es útil la ley del Señor y cómo cada uno de esos pecados caben dentro de estos 10 mandamientos. A la luz de eso, mis hermanos, hay algo que nosotros también hemos venido estudiando de esta serie de la ley de Dios, y es que la ley de Dios no solamente es lo que dice esas palabras que encontramos allí, sino que va más allá, su alcance es mayor. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando se compartió el mandamiento de no adulterarás? Entonces, no adulterarás no solamente es no cometerás el adulterio, sino implica el corazón, los deseos, así el no robarás, así el honrar a padre y madre. Y en este caso, el 9º mandamiento, mis hermanos, no es la excepción. En un mundo, hermanos, lleno de mentiras y de falsas acusaciones, nosotros como cristianos debemos estar atentos a la palabra de Dios para no desviarnos ni olvidarnos de su verdad. Dios nos llama en la palabra a ser honestos, y el 9º mandamiento, hermanos, cubre todo lo que tiene que ver con esto. Por eso, hoy he titulado a mi sermón el 9º mandamiento, el mandamiento de la honestidad. Y vamos a considerar este mandamiento, hermanos, analizando el concepto central de este mandamiento en Éxodo 20:16, el verdadero alcance que tiene este 9º mandamiento, y vamos a ver algunas amonestaciones importantes para tener en cuenta de ello. Y para eso, mis hermanos, quiero invitarles nuevamente a Éxodo 20:16, y a que en sus mentes y en sus corazones me sigan en la lectura nuevamente. Y dice así el Señor en su palabra, Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Vamos a orar nuevamente. Señor Dios santo y perfecto, bueno eres, Señor, y a ti en esta mañana te adoramos y te pedimos que nos guíes, Señor, en medio de las dificultades, de las distracciones, del calor, del frío, del cansancio, de cualquier cosa, Señor, que pueda entorpecer el escuchar tu palabra, Señor. Pero también queremos, Señor, que nos ayudes y que hagas que tu palabra sea práctica en nuestras vidas, Señor, que podamos salir de este culto de adoración diferente, Señor, renovados, retados y animados, Señor, a obedecerte, porque tú nos das la capacidad para eso. Y por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes y te pedimos que nos guíes en este tiempo, en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, mis hermanos, entonces vamos en primer lugar a considerar cuál es el concepto del noveno mandamiento. Y para nosotros poder entender cuál es el concepto del noveno mandamiento, tenemos que ver tres elementos que aparecen allí en Éxodo capítulo 20, versículo número 16. Tres elementos principales. El primer elemento es una prohibición. ¿Cuál es? No hablarás. Este mandamiento, hermanos, nos manda a no prestar atención, a no prestar oído, a no decir falso testimonio. Todo eso es lo que implica la palabra hablar que aparece en este texto, que es muy particular. La pudiéramos traducir de todas estas formas: prestar atención, prestar oído, hablar, exclamar, cantar. Son las diferentes formas en las que esta palabra se utiliza. Y todo esto pudiera estar allí incluido en esta prohibición que hace el Señor. Hablar en este contexto es esa prohibición. No debemos hacerlo. ¿Pero por qué no debemos hacerlo? En primer lugar, hermanos, porque para Dios es abominable hablar, es abominable prestar atención o escuchar un falso testimonio. Dios lo aborrece. Nunca el falso testimonio es lícito en la Biblia. Nunca el falso testimonio es justificable o agradable ante los ojos del Señor. Miren que, por ejemplo, en Éxodo capítulo 23, vamos allí un momento, encontramos un poco esa idea de no hablar. Éxodo capítulo 23, versículo número 1, lo voy a leer, dice: no admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Verso 3, ni al pobre distinguirás en su causa. Aquí encontramos entonces no admitir, no concertar, no seguir, no inclinarse, no distinguir. Este texto en particular, hermanos, es como una ampliación del noveno mandamiento. Y miren todos los adjetivos que aparecen allí y los verbos que aparecen allí: admitir, concertar, seguir, inclinarse. Y si nos detenemos, miren, por ejemplo, en el verso 1 dice: no admitan falso rumor, es decir, no escuchen, no presten atención a un falso rumor. Después dice: no se concerten con el impío, es decir, no hagan un acuerdo para hablar algo que es falso. Versículo 2, no sigan a los muchos para hacer el mal. Entonces muchas veces pasa eso, ¿no? Todos hacen el mal y entonces uno, por la presión social, se une a ellos porque de pronto ellos dicen que uno está en contra de ellos y después terminan atacándolo a uno. Pero el Señor dice: no seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más, es decir, a lo que más te conviene. Todo esto es lo que está prohibiendo el mandamiento. Versículo 3, ni al pobre distinguirás en su causa. Y eso es interesante, porque nos está diciendo: nosotros no nos podemos inclinar a un lado o al otro dependiendo de las circunstancias, sino dependiendo de lo que es claro, la verdad. Pues una cosa es verdad, otra cosa es mentira. No importa si la mentira proviene de un pobre, de un rico, no hay justificación para la mentira, es lo que está diciendo el Señor. Así que cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 20, verso 16, y el Señor dice: no hablarás, todo esto es lo que está implicando. Así que vamos teniendo en cuenta en esto para nuestro concepto del noveno mandamiento. Miren, por ejemplo, un texto que nos enseña. Ahora, esto pudiera ser obvio para todos nosotros, pero es importante que lo veamos, y es que para Dios es abominación el falso testimonio. Miren, por ejemplo, el Proverbio, capítulo número 12, versículo número 2. Vamos a Proverbios, capítulo 12, miremos el versículo 22. Y dice el Señor allí, hermanos: los labios mentirosos son abominación a Jehová. O sea, es algo que repele, que aborrece, que no soporta al Señor. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento.
Allí vemos entonces esta verdad de que Dios aborrece el falso testimonio. Versículo 18, por ejemplo, también dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y el proverbio está juntando esas palabras que son como golpes de espada con el versículo 22 de los labios mentirosos que son abominables para el Señor. Miren Proverbios capítulo 25, versículo número 18. Nuevamente esta idea dice: martillo, Proverbios 25, 18 dice: martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Así que, así como para Dios es abominable hablar, prestar atención, escuchar falso testimonio, con estos textos que acabamos de ver, también para nosotros debería ser abominable el falso testimonio. Para el prójimo debe ser abominable de igual forma. ¿Por qué? Porque en primer lugar, para Dios es abominable, para nosotros debe ser igual. Si Dios aborrece algo, nosotros deberíamos aborrecer eso. Si Dios ama algo, nosotros deberíamos amar eso. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios ama la justicia y la misericordia. Deberíamos amar la justicia y la misericordia. Dice que Dios aborrece el pecado, nosotros deberíamos aborrecer el pecado. Y en este caso estamos viendo que el falso testimonio, que es un pecado, Dios lo aborrece y por lo tanto nosotros no deberíamos prestar atención, no deberíamos escuchar, no deberíamos hablar, no deberíamos decir falso testimonio. Pero también podemos notar la razón de no atender falso testimonio, y es el amor que nos debe guiar, no solo amar a Dios en primer lugar, hermanos, sino a nuestro prójimo en segundo lugar. No atendemos falsedad, no hablamos falsedad contra nuestro prójimo porque deseamos lo bueno para nuestro prójimo, porque defendemos la reputación de nuestro prójimo, porque los dos grandes mandamientos de la ley de Dios son amar a Dios sobre todas las cosas y amar a Dios, al prójimo como a nosotros mismos. Y resulta, hermanos, que nuestro segundo elemento para entender el concepto del noveno mandamiento tiene que ver con esto, porque cuando no amamos a nuestro prójimo, ¿cuál es el contraste o la antítesis de amar? Lo odiamos. Así que este es nuestro primer elemento, una prohibición, no hablar. Pero nuestro segundo elemento es una actitud. Y nos dice Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y tomemos esa segunda frase, contra tu prójimo. Este mandamiento, hermanos, también nos enseña que hablar en contra del prójimo falso testimonio es odiar a nuestro prójimo. Ahora, todo mandamiento, hermanos, que quebrantemos ataca a dos personas. En primer lugar, ataca al dador de los mandamientos, es decir, a Dios. Sea el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, cualquiera de esos mandamientos ataca al Señor. Pero también expresamos no solamente odio al Señor cuando no le obedecemos, sino también odio a nuestro prójimo. Ahora, ¿por qué digo eso? ¿Es así? Vamos a 1 de Juan capítulo 4 y vamos a ver qué es lo que dice el Señor. Así que mi hermano, cuando usted o yo decimos falso testimonio contra alguien, no solamente atacamos y odiamos a nuestro prójimo, sino atacamos y odiamos a Dios, porque 1 de Juan capítulo 4, versículo número 20, dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces noten la relación de lo que hace Juan aquí con el amor. Dice, si ustedes no aman a sus hermanos, es decir, a su prójimo, mucho menos van a amar a Dios. Eso nos lo está diciendo Juan a cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros odiamos a nuestros hermanos,
Por ende, ¿qué está diciendo Juan? Que odiamos entonces a Dios. Esto es importante tenerlo en cuenta porque lo que Dios está prohibiendo en el 9º mandamiento es no prestar atención, no oír, no hablar en contra de, con una actitud incorrecta. Odiamos al prójimo, hermanos, cuando intentamos despojarlo de su buena reputación por envidia, por pleito, por celos, por enemistad. Y así cumplimos el segundo gran mandamiento de amar al prójimo. ¿Qué es amar al prójimo? Es buscar su bien, es protegerle, es servirle. Lo contrario a amar al prójimo es quererlo dañar. Lo dañamos, por ejemplo, a la luz de la ley de Dios, al no honrarle en su posición. Dice la Biblia, honrarás a padre y a madre. Lo odiamos y cometemos asesinato en nuestro corazón al afectar a una persona y el Señor dice, no matarás. Le odiamos cuando mentimos acerca de él, como nos dice este mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Así que este elemento es importante también, no hablar, que es la prohibición, pero la actitud que el Señor también nos está mostrando como un elemento del concepto del 9º mandamiento es el odio, pero un tercer elemento que aparece en Éxodo 20:16 es un pecado. ¿Y ese pecado cuál es? Falso testimonio. Este mandamiento, hermanos, también nos advierte contra la falsedad. Un testimonio, ¿qué es un testimonio? Un testimonio es una declaración o es una narración de un hecho o de una experiencia personal que alguien proporciona para comunicar lo que ha visto, lo que ha escuchado, lo que ha experimentado o lo que sabe. Eso es un testimonio. Ahora, un falso testimonio, entonces, es aquello que es inútil, que es carente de valor, que es infundado, es una mentira descarada, es tergiversar la información, es exagerarla, es omitirla, etc. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque los testimonios, hermanos, eran en el tiempo de Éxodo y son usados para defender o acusar a alguien ante una autoridad. Entonces, por ejemplo, para Israel, la autoridad tanto civil como religiosa se encontraba en Israel mismo. Allí se regulaba todo. Hoy es distinto, pero más adelante veremos por qué es importante eso, ya que hoy la autoridad de la iglesia no es el Estado y la autoridad del Estado no es la iglesia, pero a ambos lo rige la palabra de Dios. Y en ambos es necesario que hayan testimonios y no falsos testimonios. Entonces, falso testimonio es aquello que es inútil, que es carente de valor, que es infundado. Pero note algo importante de lo que acabé de decir, y es que dar falso testimonio, primeramente es ir en contra de Dios, que lo ve todo y que lo sabe todo, que es veraz y que pide que aquellos que dicen seguirle también sean iguales, veraces, honestos. Miren el Salmo capítulo 78. Vamos allí un momento. Salmo capítulo 78. Versículo 35 al versículo 37. Dice el Señor, y se acordaban de que Dios era su refugio, y el Dios Altísimo su Redentor, pero le lisonjeaban con su boca, y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. ¿De quién está hablando allí? Está hablando del pueblo de Israel. Y si ustedes recuerdan lo que dice Éxodo 19, el pueblo de Israel, cuando Dios les dice, voy a hacer un pacto con ustedes, ¿qué dice el pueblo de Israel? Haremos todo lo que nos digas. ¿Qué dicen los cristianos, o qué decimos los cristianos hoy día, cuando estamos delante del Señor? Señor, haremos todo lo que tú nos digas, te servimos y queremos obedecerte. Pero dice el texto, sí, se acordaban de que Dios era su refugio,
y lo buscaban en el momento de necesidad, pero al mismo tiempo lo estaban desobedeciendo porque con su lengua mentían. Cuando decían que le iban a obedecer en todo, realmente no le iban a obedecer. Y la ley que debía terminar en vida, terminó en muerte para todos ellos, pues ninguno de ellos podía justificarse por las obras de la ley, y ni siquiera hoy día nosotros tampoco, sino solamente a través de Cristo Jesús. Pero el pueblo había dicho al Señor: haremos todo lo que nos diga, pero lo que Dios está diciendo en este texto es: ustedes levantaron falso testimonio. Hicimos un pacto y ustedes públicamente dijeron: vamos a obedecerte, y no lo hicieron. Fue un falso testimonio. Por supuesto que también se va en contra de aquel que se da falso testimonio, y existen varios resultados del odio que se puede tener al prójimo por dar falso testimonio. Es decir, aquí encontramos unas consecuencias. Aunque Dios es misericordioso, porque miren lo que dice el verso 38, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira. Pero si ustedes siguen leyendo, se van a dar cuenta de que ellos una y otra vez reincidían en el pecado y seguían desobedeciendo al Señor, y el Señor los iba a castigar. Y hoy día es lo mismo, porque el falso testimonio, hermanos, tiene consecuencias. Las falsas acusaciones y las mentiras, según la palabra del Señor, tienen grandes consecuencias, hasta el punto, mis hermanos, de que un falso testimonio le puede costar la reputación a una persona, le puede costar el trabajo a una persona, le puede costar la confianza de su pareja, la confianza de su familia, le puede costar la libertad a una persona o hasta la vida de una persona. En 1960, una mujer llamada Harper Lee escribió una novela llamada Matar a un ruiseñor. Tal vez algunos la conocen. Esta novela se desarrolla en el sur de los Estados Unidos en la década de 1930. En 1962 salió una película basada en ese libro. Está blanco y negro, por si alguno tal vez no la conoce y quisiera conocerla. La trama se centra en un hombre llamado Atticus Finch, un abogado que defiende a un hombre negro llamado Tom Robinson, acusado injustamente de violar a una mujer blanca. La mujer lo acosaba día a día, y un día, al hacerlo entrar a su casa, ella intentó propasarse con él. Esto se parece mucho a la historia de Potifar y de la esposa de Potifar y de José. En ese momento, en el momento en que esta mujer intentó aprovecharse de Tom Robinson, llega el papá de esta mujer con el que ella vivía y descubre lo que está ocurriendo, y entonces Tom Robinson sale corriendo, asustadísimo, y este padre de esta mujer se queda y ve toda esta escena y termina airado tomando a su hija y golpeándola fuertemente. Ahora, lo que va a pasar es que para cubrir la culpa de lo que hizo esta mujer, van a acusar a Tom Robinson de haber violado y golpeado a esta mujer. En el juicio que se lleva a cabo, el abogado defensor de Tom, Atticus, demuestra que no hay evidencia que pruebe que él realmente cometió tal acto, y más bien sugiere que fue el padre quien la golpeó y que fue ella quien quería tomar a Tom Robinson realmente. Sin embargo, esta novela es triste porque el falso testimonio del padre, el falso testimonio de la mujer y la presuposición racial que existía en esa época llevó que, pese a todo, el jurado declarara a Tom culpable. Y tristemente, Tom Robinson intenta escapar de la prisión y es abatido fatalmente en el intento y fallece. El título de esta novela, Matar a un ruiseñor, simboliza la idea de hacer daño a quienes son inocentes. Un ruiseñor es un tipo de pájaro que solamente canta. Tal vez algunos lo han escuchado. Yo lo escuchaba con mi familia para contextualizarme un poco más. Y es un tipo de pájaro que no le hace daño a nadie, que solamente canta. Y Atticus, el abogado, enseña en la novela a sus hijos que matar a un ruiseñor es un gran pecado,
que podemos cazar cuervos porque dañan las cosechas y hacen desastres, pero matar a un ruiseñor es un gran pecado. El ruiseñor entonces es una figura para Tom Robinson, un hombre inocente que por acusaciones falsas termina muerto. Es cruel que no nos importe la vida de los demás por cubrir nuestra propia culpa, por temor o por vergüenza. Y ese es un claro ejemplo de por qué el Señor dice que no debemos hablar en contra de nuestro prójimo falso testimonio. Así, hermanos, teniendo en cuenta los tres elementos para poder ver cuál es el concepto central del noveno mandamiento, la prohibición, la actitud y el pecado, podemos entender mejor qué es lo que el Señor nos dice en el noveno mandamiento. Sin embargo, hay algo más que debemos considerar. Pues, si han notado, como les decía al principio, cada mandamiento abarca más de lo que podemos ver a simple vista. Y si lo dejáramos hasta ahí, hasta donde vamos en este momento, tendríamos la interpretación farisaica o farisea del mandamiento. Y es que el noveno mandamiento es más amplio, pero por eso tenemos que ver en segundo lugar cuál es su verdadero alcance. Ya vimos cuál es el concepto a través de estos tres elementos, de la prohibición, de la actitud y de ese pecado particular que el Señor está condenando en Éxodo 20:16, pero ahora en segundo lugar vamos a considerar su verdadero alcance. Dice un pastor lo siguiente, mis hermanos, creo que es Packer, no recuerdo, dice, en su sentido más amplio, este noveno mandamiento reprende cualquier palabra nuestra que pudiera dañar la reputación de nuestro prójimo, ya sea pronunciada en público o en privado. Esto no debería necesitar ningún argumento, porque si restringimos este mandamiento a sus términos literales, no afectaría a nadie, excepto a esa pequeña minoría que está llamada a testificar en un tribunal de justicia. Por eso es importante que consideremos cuál es el verdadero alcance. Ahora, hay algo que no dije, pero voy a decir brevemente, y es, ¿quién es nuestro prójimo? Creo que eso ya lo sabemos. Nuestro prójimo, hermanos, es desde la persona más extraña, desde la persona más alejada de nosotros, hasta la persona más cercana a nosotros. Es la persona que habla otro idioma, que tiene otras costumbres, que tiene otra cultura, o la persona más cercana a nosotros que puede ser nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra familia como tal. Ese es el prójimo y a ese es al que el Señor llama a no hablar falso testimonio contra él. Ahora, quiero llevarlos a un texto que nos ayudará también a ver esa dimensión del mandamiento, que no solamente está centrado en un falso testimonio ante un tribunal, sino que abarca mucho más. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 1. 1 Timoteo, capítulo número 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. Leamos desde el versículo 8 hasta el versículo 10, dice aquí el Señor: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Pablo está hablando en esta porción, mis hermanos, del uso correcto de la ley, de los 10 mandamientos. La ley inculpa, la ley muestra el pecado de aquellos que están endurecidos en sus corazones. La ley muestra cuán pecadores somos y cuán desesperadamente necesitamos a Jesús, nuestro Redentor. Y noten
No tenemos el tiempo, pero si ustedes ven cada uno de esos pecados que se mencionan, van en el mismo orden de los 10 mandamientos. Los parricidas y matricidas son aquellos que no honran a padre y madre. Es el peor pecado que se puede transgredir con este mandamiento. Están los fornicarios, están los mentirosos y perjuros, que son los que nos conciernen a nosotros con el 9º mandamiento. Pero al mencionar esto, Pablo, él no utiliza las mismas palabras que aparecen allí en el 9º mandamiento, en Éxodo 20:16, sino que cuando alude al 9º mandamiento, miren las dos palabras que usa en el verso 10, mentiroso y perjuro. Estos dos son aquellos que son falsos. La palabra mentiroso implica eso, todos los que son falsos, todos los que hablan falsedad. Ahorita Andrés mencionaba algo que es interesante porque en el griego la palabra pseudo, que es falso, se utiliza para hablar de pseudoapóstoles, se utiliza para hablar de pseudomaestros, se utiliza para hablar de pseudo en cada una de esas áreas, pseudodoctrina, es decir, falsa doctrina, falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, y en este caso particular también incluye a todos aquellos que profieren falsedad con su boca y con su corazón. Pero la otra palabra que se utiliza es los perjuros, es decir, aquellos que juran en vano, aquellos que van ante el estrado, ya sea del Estado o de la iglesia, y como vemos en las películas, a veces ponen la mano en la Biblia y les preguntan, ¿jura decir toda la verdad y nada más que la verdad? Y se atreven a decir, sí lo juro, cuando su testimonio es falso. Esto nos muestra que el rango de este mandamiento, hermanos, tiene que ver con toda disposición del corazón que nos lleve a mentir y a dañar con nuestros labios a los demás. Por ejemplo, en la Biblia se mencionan varios tipos de mentiras, varios tipos de falsedad. Yo quise resumirlas en algunas. Por ejemplo, la primera es la calumnia. La palabra calumnia o el concepto de calumnia es un acto de difamación que implica hacer declaraciones falsas y perjudiciales sobre alguien con la intención de dañar su reputación o causarle prejuicio. Eso es lo que significa la calumnia. Esto ya no es solo a nivel legal, sino es a un nivel general. En el contexto de los creyentes, esto se puede dar de 3 maneras. Puede haber calumnia en el marco de la autoridad civil. Puede haber calumnia en la iglesia local y puede haber calumnia en el marco de la vida personal. Para que se considere una calumnia, hermanos, deben cumplirse 2 condiciones. La primera, falsedad, es decir, información falsa o inexacta. Y la segunda, intención maliciosa, es decir, la intención es dañar a la otra persona. Mire, por ejemplo, Proverbios capítulo número 6. Vamos allí. Proverbios capítulo número 6. Versículo número 16 al 19. Dice el Señor allí: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra a discordia entre los hermanos. Allí encontramos el concepto de calumnia. Pero si usted quiere ver un texto que literalmente lo menciona, lo voy a leer. Proverbios 10:18 dice: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Esta es una de las formas en las que podemos expresar esa falsedad que Dios está prohibiendo en el 9º mandamiento. Dice un pastor: no solo no debemos presentar un informe falso, sino negarnos a escucharlo. Recuerden, eso es lo que significa no hablarás. El que levanta una calumnia, dice, esto lo dice Thomas Watson,
El que levanta una calumnia lleva al diablo en su lengua. El que recibe una calumnia lleva al diablo en su oído. Por eso el Señor dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pero otra forma en la que podemos expresar esta falsedad que Dios está prohibiendo en el 9º mandamiento es a través de la famosa murmuración. La murmuración. Dice Proverbios 18:8, las palabras del chismoso, dice el predicador, son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿Qué significa la murmuración? La murmuración es transmitir noticias y rumores por el simple placer de hacerlo, normalmente en detrimento de la naturaleza y reputación de la persona de la que se habla. Entonces la diferencia entre calumnia y murmuración es que la calumnia es algo falso, es algo mentiroso y es para dañar, pero la murmuración a veces toma cosas que son verdades, las exagera, las saca de su contexto, las tergiversa y trata de propagarlas para dañar la reputación de los demás. Y lo hace por el simple placer de hacerlo. Es más o menos la idea de la murmuración. La murmuración entonces es transmitir esas noticias, transmitir rumores, transmitir aún verdades. Y esto nosotros lo conocemos hoy día coloquialmente y bíblicamente también como el chisme. Miren por ejemplo, 1 Timoteo capítulo número 5. 1 Timoteo, capítulo número 5, versículo número 13. En este contexto va a hablar de las mujeres, y va a hablar de las mujeres en una condición particular. Son esas mujeres que son viudas. Miren, por ejemplo, el versículo 9, allí nos dice el contexto, pero vamos a leer en el versículo número 13, dice el 11, pero viudas más jóvenes no admitas. Pero ahora leamos el verso 13. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Ahora, esa expresión de Pablo allí, chismosas y hablando de lo que no debieran, es el concepto de murmuración. Noten que no está diciendo hablando mentira, hablando falsedad, porque la murmuración y el chisme, no, aunque puede ser falsedad, no obstante, puede ser verdad, puede ser una exageración, puede ser una tergiversación. Y miren que hoy, por ejemplo, hay hermanos que parecen estas viudas, chismosos y hablando de cosas que no deberían. O hay hermanas que están casadas y son como estas mujeres, parecen viudas, chismosas y hablando lo que no debieran, entremetidas, como dice el texto. Y esto es lo que el Señor dice en Éxodo 20:16, no hagan, no hablen, no presten atención, no oigan, nada de esto. Y noten que si me están entendiendo y me están siguiendo, todos hemos caído en la transgresión del 9º mandamiento de una manera u otra. O hemos escuchado cosas que no deberíamos escuchar, o no hemos seguido el camino correcto, o hemos dicho cosas que no deberíamos decir. Y en ese momento en el que hicimos eso, transgredimos el 9º mandamiento. El libro de Proverbios, hermanos, hace muchas alusiones a la murmuración y nos habla de 3 consecuencias de la murmuración en particular. En primer lugar, dice los Proverbios, en Proverbios 11:13, descubre el secreto. La murmuración descubre el secreto. La murmuración siempre habla demasiado. ¿Cuántas veces habremos salido de una conversación con la sensación de que hemos hablado más de la cuenta? Que es posible que hayamos traicionado alguna confidencia, que hayamos dicho algo que no deberíamos haber dicho. Eso es murmuración. En segundo lugar, los proverbios, en Proverbio 16:28, dice que otra consecuencia de la murmuración es que la murmuración y el chisme aparta a los mejores amigos. Con una pequeña palabra, hermanos, de murmuración, se puede fácilmente hacer apartar al mejor amigo que por años pudiera uno llegar a tener. Eso lo dice y lo advierte el Proverbio 16:28. Pero en tercer lugar, los Proverbios en 26:20 dice lo siguiente: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso
cesa la contienda. Si usted, hermano, quiere diagnosticar si es un chismoso o una chismosa, examine si en primer lugar habla más de la cuenta, si en segundo lugar ha apartado a sus mejores amigos, y si en tercer lugar cada vez que habla genera contiendas. Si le pasa eso, entonces, aunque usted no lo reconozca, es un chismoso, murmurador y contencioso, aunque no lo quiera aceptar. Note además que la murmuración no solo tiene que ver con la mentira, sino, como le decía, con verdades que usted no debe estar contando, que sabe que van a generar malestar y daño, con secretos que usted no debe estar revelando, que le confiaron, pero usted no se aguanta y tiene que estar contándole a los demás, dañando las amistades, odiando al prójimo, odiando a Dios. Usted dirá, no, hermano, eso es lo que hacemos cuando murmuramos, cuando calumniamos, cuando levantamos falso testimonio con nuestro prójimo, y por eso Santiago nos advierte de la lengua. Él dice, es tan pequeña, pero qué grandes males causa. Hermano o hermana, controlemos nuestra lengua, deje de pecar en contra de Dios y de su prójimo. Cuide de lo que dice, la intención con la que dice, no odie, no sea abominable al Señor, no haga lo que el Señor le dice que no haga, no hable contra su prójimo falso testimonio. Hasta este momento, mis hermanos, hemos visto el concepto del 9º mandamiento, hemos visto el verdadero alcance, por darles una muestra porque es muy amplio, pero con esto podemos tener una idea de qué es lo que abarca el 9º mandamiento, y por eso le llamé el mandamiento de la honestidad. Pero por último, hermanos, consideremos sus pertinentes amonestaciones. Hay varias amonestaciones que quiero hacer, hermanos, que me escuchen como iglesia, que escuchen de parte del Señor. Y la primera, mis hermanos, tiene que ver con la disciplina. El falso testimonio siempre va a traer consecuencias. Proverbios 19:9 dice, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Quiero, hermanos, que consideren algo. Hasta aquí, tal vez usted está pensando en quién es calumniador y quién es murmurador en su familia, o en su trabajo, o en su iglesia, etc. Pero quiero que se pregunte a usted mismo, cada uno de ustedes y yo, hermanos, preguntémonos esto: ¿soy calumniador? ¿Soy murmurador? Puede ser que no quiera reconocerlo, pero de ser así, perecerá, dice el proverbio. No quedará sin castigo, no importa quién sea. Por lo tanto, debe reconocer su pecado delante del Señor, confesar, dice la palabra, y apartarse para alcanzar misericordia. No siga siendo un murmurador o un calumniador. Puede ser que las cosas malas que le pasan en su vida no es por lo buen cristiano que sea, no es porque está siendo perseguido por ser piadoso tal vez, sino porque está fallando aquí o en otras áreas también, pero especialmente aquí. Si usted es cristiano, hermano, y es murmurador, es falso, es calumniador, el Señor le tratará. Pero si no lo es, debe tener cuidado también, por supuesto. No debe acusar falsamente o hablar indebidamente de nadie, ni de un incrédulo, ni mucho menos de un cristiano. Y mucho más cuidado, aún por mencionar, debe tener con los siervos del Señor. ¿Qué dice la palabra? Por ejemplo, con los pastores. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Es decir, cuide lo que va a decir. Piense primero, analice, pregunte, haga las cosas bien. Dios, hermanos, al que ama, disciplina. Y puede ser que esta enseñanza sea especialmente para usted o para mí, para que seamos advertidos del cuidado que debemos tener y de ser más bien honestos y sin doblez. Miren que hay algo curioso que pasa en las iglesias y en Colombia, que es lo que yo conozco, hermanos. Nosotros normalizamos el chisme y la murmuración como si fuera algo cotidiano.
Entonces, ¿de qué vamos a hablar el domingo después del culto? De los hermanos. ¿Y vamos a hablar bien? No, vamos a hablar mal. Vamos a criticar, vamos a juzgar. Hablamos con el hermano y dijo como 1000 palabras, pero vamos a juzgarlo por una sola. Y siempre buscamos lo malo. No estoy diciendo que debemos consentir el pecado. Estoy diciendo que hay una actitud común en el mundo que se ha impregnado en nosotros como cristianos y es el de ser chismosos, murmuradores, contenciosos y calumniadores. Dice el Señor, hermanos, en Colosenses capítulo 3, verso 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre. Dice el Señor en Efesios capítulo 4, versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Así que mi hermano, si usted lucha con esto, si tal vez usted no reconoce su pecado, quede advertido en esta mañana que tal vez si usted va a hablar con algunos hermanos por la tarde, y si su tema va a ser ese, probablemente sus hermanos le van a decir, no te vamos a escuchar. Ve y hablas con el hermano si tienes algo que decirle a él. No oír, no prestar atención, no hablar falso testimonio. En segundo lugar, quisiera hablar de otra amonestación, y ya no tiene que ver con la disciplina, sino que tiene que ver con el castigo directamente. Y esto que acabé de decir era para los creyentes, pero al no creyente, que miente todos los días, que difama, que se burla, que escarnece, que acusa falsamente, que calumnia a los demás, déjeme decirle que si no se arrepiente, el castigo va a ser mucho peor que una disciplina del Señor. La disciplina del Señor es como la varita que debemos darle a nuestros hijos para corregirlos. Pero el castigo para los impíos es un fuego eterno que nunca se apagará. Dice Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que, amigo, si usted no considera a Jesús como su mediador, si no cree en Él para la salvación de sus pecados, lo que va a pasar es que la ira de Dios contra su mentira no llegará en esta vida, sino en el juicio final. Y usted cree que diciendo mentiras va a estar bien y que no le ha pasado nada. Preocúpese más bien porque ni es creyente y sí va a pagar las cuentas en el día final. Dios es veraz, Dios es justo, Dios le va a hacer pagar por cada una de las mentiras si no se arrepiente y cree en aquel que dio su vida por todas las mentiras de los otros como nosotros y por las cuales murió en esa cruz en el Calvario. Debe creer en el Señor, debe creer porque si no se acordará de este momento en el que tuvo la oportunidad de arrepentirse y creer pero no lo hizo. Todavía está a tiempo, crea en el Señor. Pero también, mis hermanos, en tercer lugar, quisiera hablar de esa esperanza que tenemos como cristianos. Y es que Cristo, nuestro Cristo, hermanos, es nuestra guía, es la verdad misma encarnada. En Él no hay mentira, no hay falso testimonio. Dice la palabra, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, 1 Pedro 2:22. Y pese a ser veraz en todo, siendo Él mismo la verdad y la vida, fue acusado falsamente hasta la muerte de cruz. Lo que no sabían estos falsos acusadores era que aquel a quien estaban acusando sí era realmente el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Pero la maldad de los sacerdotes, del sumo sacerdote, de los fariseos, de los escribas y de todos esos israelitas que rechazaron a Jesús, cayó sobre los hombros de Cristo. Un juicio injusto, hermanos. Unas acusaciones injustas del hombre santo y sin mancha, del Dios hombre, nuestro Señor Jesucristo. Y murió por esas falsas acusaciones. Pero déjeme decirle también, y lo veíamos el domingo anterior,
Él ha resucitado para dar testimonio veraz de que en Él se ha satisfecho, se ha consumado, se ha pagado por los pecados de sus escogidos, de sus ovejas. ¿Es usted parte de las ovejas? Si es usted parte de las ovejas del Señor, siga las pisadas del Señor. Si usted no es de sus ovejas, crea en Él para perdón de pecados, porque solo en Cristo encontramos la esperanza de una nueva vida. Además de esto, hermanos, por último, quisiera dar unas palabras de aliento también. Y es que, hermanos, la Biblia nos enseña que sí podemos obedecer al Señor. Es una mentira diabólica si usted cree que como cristiano no puede obedecer al Señor. El impío está muerto en sus delitos y pecados. No puede, tampoco quiere. Pero nosotros, hermanos, hemos sido librados de la esclavitud del pecado. Podemos pedir de la gracia de Dios para ser capacitados y así poder obedecer al Señor, ser honestos, sin doblez, no ser chismosos, ser prudentes, no ser calumniadores, sino ser veraces, sabios. Podemos, hermanos, que nuestra iglesia, hermanos, haga la diferencia. No sé cómo estarán las otras iglesias locales, pero que nuestra iglesia pueda ser luz de esto también, que sea luz en el vecindario, que sea luz entre nuestros familiares. ¿Cuántos no hablan mal de la iglesia tal vez en frente de sus familiares impíos? ¿Cuántos no hablan mal de sus maestros y pastores en frente de hermanos que hasta ahora están comenzando el camino y les dañan su corazón? Y después ellos están diciendo, no quiero ir a la iglesia, maná de hipócritas, y uno le está diciendo, no digas eso, cuando uno mismo era el que les estaba diciendo, el pastor es un hipócrita, el maestro es un hipócrita, el siervo es un hipócrita, la hermana es una hipócrita. ¿Ven cómo estamos cayendo en eso? No dañemos a nuestros seres queridos, cónyuges, no hablen mal de sus esposos. Es que mi esposo se levanta a tal hora, es perezoso, no se baña, etcétera, y todos se lo están diciendo a los demás, atentando contra la reputación de su esposo, cuando son cosas que son íntimas. Y si tiene problemas con eso, hable con su esposo y resuélvalo. Dígale que se bañe todos los días. Lo mismo con la esposa. No, es que siempre está diciendo esto, hace aquello, dando quejas, burlándose. Todo esto lo incluye. No, mis hermanos, podemos obedecer al Señor. Yo espero, mis hermanos, que no salga igual que como estaba ayer. Meditemos y reflexionemos hoy en estas palabras para que podamos transformar nuestras vidas y vivir para la gloria del Señor. Amemos a nuestros amigos, no hablemos mal de ellos. Hablemos bien y protejamos la reputación de nuestro prójimo. En conclusión, mis hermanos, hemos considerado el 9º mandamiento, su concepto que contiene 3 elementos, una prohibición, una actitud, un pecado. Consideramos el alcance también de este mandamiento, el cual abarca toda mentira, toda calumnia y toda murmuración, y también consideramos algunas amonestaciones para prevenir y apartarnos de este pecado. Un llamado, hermanos, es a no ser oidores solamente, sino hacedores de la palabra, y continuemos adorando a nuestro gran Dios que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, los cuales incluyen las transgresiones de este mandamiento, y tengamos libertad por Jesús de adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Vamos a orar. Sí, Señor, te adoramos porque eres santo, grande, eterno Dios. Con alegría, Señor, hoy te adoramos, así cantábamos y así seguimos cantando en nuestros corazones, alabándote, Señor, y adorándote porque solamente tú eres santo. Nosotros somos polvo, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados. Hemos caído en la transgresión de este mandamiento. Damos gracias por tu misericordia, Señor, porque no nos salvamos por las obras, pero aún tu ley nos muestra cuál es el camino que debemos seguir, Señor. Ayúdanos a seguir los pasos de Cristo. Ayúdanos como nuestro Padre a tomarnos de la mano cariñosamente, Señor.
Si es necesario disciplinarnos, adelante, Señor. Pero guíanos a la verdad, guíanos a la cruz de Cristo, guíanos a la vida que realmente tenemos en este precioso Salvador. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Y permítenos seguirte adorando en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.